Logos 8 ha modificado de manera considerable la forma en la que creamos y organizamos nuestras notas. En primer lugar, veremos que ahora forma parte del menú Herramientas como una herramienta independiente. Si no la encontráis aquí en este recuadro superior de accesos directos, bajad al menú Contenido hasta que encontréis las notas y haciendo clic derecho sobre ella, aseguraros de que esté marcada la opción Fijar a parte superior, para que así podamos tener las notas en este recuadro y acceder a ellas fácilmente. Haciendo clic en Notas, vemos que aparece este panel que va a ser como una especie de base de datos de nuestras notas. No obstante, para aquellos que estábamos acostumbrados a Logos 7, donde las notas formaban parte del menú Documentos, Logos 8 ha mantenido dentro de este menú de documentos un pequeño acceso directo a notas que, como vemos, abre exactamente el mismo panel. Así que son dos formas distintas de conseguir abrir este panel de notas. En primer lugar, vemos que este panel tiene a su vez una barra lateral que podemos hacer aparecer y desaparecer haciendo clic en este pequeño icono de las 3 rayas. En primer lugar, vemos un icono que tiene forma de embudo y que va a ser el filtro de notas, y un segundo icono para crear cuadernos. Vamos a ver qué utilidad tiene el crear nuevos cuadernos. Pues, por ejemplo, vamos a crear un cuaderno que se va a llamar Aclaraciones de palabra. Y aquí incluiremos todas nuestras notas que nos ayudan a entender mejor el significado de una palabra. Haciendo clic en el icono más, vamos a crear otro cuaderno para mis reflexiones. En este cuaderno introduciremos esas notas con nuestros pensamientos que nos suscita un determinado pasaje bíblico, por ejemplo. Vamos a crear otro cuaderno, por ejemplo, para notas aclaratorias, ya no para palabras, sino para versículos. Podemos crear también otro cuaderno de notas, por ejemplo, que se llame Conceptos culturales, donde escribiremos notas relacionadas con aspectos culturales que aparecen en un determinado versículo bíblico y que nos ayuden a entenderlo mejor después de los siglos que han pasado entre el texto bíblico y nosotros. Pero también resulta muy interesante que creemos cuadernos ya no para notas, sino para subrayados. Acordaros de que la herramienta de resaltados tiene distintos estilos para poder subrayar o resaltar nuestros textos bíblicos. Pero para que todos esos subrayados no queden sin un cuaderno o un lugar donde guardarse, vamos a crear un cuaderno para cada uno de estos 4 estilos de subrayado. De forma que voy a crear un cuaderno que se llame Colores sólidos para guardar aquí todos los colores sólidos. Crearé otro cuaderno para marcadores de énfasis. Crearemos otro cuaderno para las lapiceras de resaltado y, por último, otro cuaderno para los subrayados inductivo precepto. ¿Para qué sirve esto? Para que todos los subrayados vayan a su respectivo cuaderno. Podríamos haber creado también un cuaderno genérico para todos los subrayados, pero cuando vuestra biblioteca empiece a ser amplia y hayáis hecho muchos subrayados, un solo cuaderno de notas podría estar lleno de miles de subrayados. Entonces, para que esto no ocurra, yo lo que os recomiendo no crear un solo cuaderno para todos los subrayados, sino que cada estilo de resaltados tenga su propio cuaderno. ¿Cómo hacemos que estos subrayados vayan a parar a este cuaderno? Hacemos clic en esta pequeña flechita y elegimos que en el cuaderno, que ahora mismo no hay ninguno predeterminado, vayan a guardarse, dado que estamos en el grupo de colores sólidos, que se guarde en el cuaderno que yo he llamado colores sólidos. Lo mismo vamos a hacer con marcadores de énfasis, vamos a hacer lo mismo con las lapiceras de resaltado y lo mismo con los resaltados de subrayado inductivo precepto. De esta manera, cuando nosotros abramos, por ejemplo, una Biblia y hagamos un resaltado en un determinado color, este resaltado ha quedado guardado en mi cuaderno de notas llamado colores sólidos.
Voy a enseñaros ahora a hacer 3 tipos de notas distintas con Logos 8. En primer lugar, voy a crear un cuaderno para mi estudio de Apocalipsis, al que voy a llamar así, Apocalipsis, donde voy a introducir todas las notas de este estudio. Para crear una nueva nota hacemos clic aquí en Nueva nota y se nos abre un pequeño panel que nos recuerda a un procesador de texto, donde podemos elegir el tipo de letra, el tamaño, podemos poner palabras en negrita, cursiva o subrayadas, etc. Es aquí donde nosotros vamos a escribir el texto de nuestra nota. Yo aquí ya tenía preparado una pequeña nota sobre el autor. Lo que le tenemos que decir ahora a Logos es: yo quiero que esta nota tenga algún tipo de icono. Pues como es una nota independiente, que no va vinculada a ninguna Biblia o texto de libro, no necesito ningún icono que me aparezca en un texto. La segunda orden sería si quiero que el texto tenga algún tipo de color, pero en este caso, como no va vinculada a un libro, tampoco lo necesito. Pero lo que sí que le tengo que decir es en qué cuaderno quiero guardar esta nota. Voy a elegir el cuaderno Apocalipsis. Cuando yo ya haya completado esta nota, puedo crear otra nota, por ejemplo, sobre el contexto. Aquí escribiré pues, el contexto histórico, geográfico, escribiré algún dato acerca de la isla de Patmos, etc. De nuevo tengo que decirle si quiero que tenga algún tipo de icono. Aquí se nos había quedado para autor el icono amarillo. Vamos a ver cómo lo cambiamos. Hago clic en esta nota y le digo que no necesito que la nota tenga ningún icono. Lo mismo ocurre con la nota de contexto. No necesito que la nota tenga ningún icono. Pero tanto una como la otra tienen que tener un cuaderno donde quedar guardada. Y también voy a guardar esta nota de contexto en Apocalipsis. Si lo veis, ahora mi cuaderno de Apocalipsis tiene 2 notas. Si nos parece un poco estrecho este panel donde poder escribir, podemos hacer desaparecer la barra lateral o incluso hacer clic en este icono para que el bloc de notas ocupe todo el tamaño del panel. Podemos abrir, cerrar para que veáis cómo ocupa todo el tamaño. Estos son entonces un primer tipo de notas, las notas independientes. Otro tipo de nota es la nota vinculada a las palabras de la Biblia. Por ejemplo, si yo estoy estudiando aquí en Apocalipsis 1, que el Señor está hablando a las 7 iglesias y además nos dice una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Esta palabra guardar, para mí, va a suscitar una pequeña reflexión. Entonces yo selecciono esta palabra, hago clic derecho sobre ella y me aparece el menú contextual. El menú contextual tiene 2 columnas. La columna de la derecha me está preguntando ¿qué quieres seleccionar? La columna de la izquierda me pregunta ¿qué quieres hacer con eso que has seleccionado? Pues bien, yo aquí tengo 3 opciones. Yo puedo elegir la selección de la palabra justa donde yo he hecho clic derecho, puedo seleccionar toda la frase o puedo seleccionar la referencia. Pero en este caso a mí lo que me interesa es crear una nota que esté vinculada a la palabra que yo he seleccionado aquí, en guardar. Hago clic izquierdo para que me quede marcada en blanco y a continuación digo agregar una nota. Se me abre una nota en la que yo voy a escribir guardar significa obedecer de forma que nuestro comportamiento se ajuste a las palabras, en este caso, de la profecía. Y ahora de nuevo le tengo que dar 3 órdenes al software. ¿Qué icono quiero que aparezca? Pues voy a elegir el del interrogante en color verde clarito. Quiero que la palabra esté subrayada, mejor dicho, con la superficie en rojo. Y quiero que el cuaderno de destino sea o bien Apocalipsis o bien la aclaración de palabra. Aquí ya podríamos elegir 2 cuadernos distintos porque estoy creando una nota que me aclara el significado de una palabra, pero también estoy dentro de mi estudio de Apocalipsis, así que si os parece la voy a poner aquí, en Apocalipsis. De esta forma vemos cómo nos ha quedado en nuestro texto esta nota que al acercar el ratón me aparecerá como ventana emergente. Otro tipo de nota
sería la nota que no está vinculada a una palabra, sino al versículo como tal. Esta bienaventuranza me ha suscitado que lo importante no es solamente leer o escuchar la palabra de la profecía, sino que lo importante es guardar. Por lo tanto, voy a hacer clic derecho encima de este versículo y en esta ocasión, en lugar de elegir la palabra donde ha ido a caer el clic derecho, que ha sido la palabra bienaventurado, voy a elegir la tercera opción, la que dice referencia. Y a continuación, elijo qué hacer con esto. Agregar una nota. Se me abre una nota en la que yo voy a escribir mi reflexión. Lo importante no es leer o escuchar esta profecía, sino modificar nuestro comportamiento tras conocerla. De nuevo voy a darle 3 órdenes a Logos. Quiero que esta nota tenga un icono tipo POSIT de color naranja. No necesito que todo el texto del versículo me quede subrayado de ningún tipo de color. Y quiero guardar esta nota o bien aquí en Apocalipsis o podría guardarlo, por ejemplo, en mis reflexiones. Pero como estoy haciendo un estudio de Apocalipsis, voy a guardarlo todo en este cuaderno específico. De esta forma, aquí en el texto bíblico me ha quedado este pequeño icono. Al acercar el ratón puedo leer su contenido, pero si yo ahora abriera otra Biblia diferente, por ejemplo la Biblia Nueva Versión Internacional, veríamos que aquí también en el versículo 3 nos ha quedado vinculada esta nota, dado que está anclada a la referencia bíblica. Sin embargo, la nota que yo escribí en guardar, como es específica de este libro, no va a aparecer en otro texto. Las notas independientes forman parte del cuaderno, las notas vinculadas a palabra solo aparecerán en el libro donde las hayamos escrito y las notas vinculadas a referencia bíblica me aparecerán en todas las Biblias. Bien, vamos a ver ahora qué pasa cuando ya tengamos un volumen considerable de notas, subrayados y demás. Ahora voy a enseñaros desde mi propia biblioteca otra de las utilidades de esta nueva herramienta de notas. Abro el menú de herramientas, elijo notas y veo que ya he alcanzado un número considerable de resaltados y de notas. Pues bien, el icono del filtro nos permite filtrar esas notas siguiendo una serie de categorías. Yo puedo filtrarlas por tipo, que solo existen 2 tipos, los que son resaltados o subrayados propiamente dicho y los que son notas de texto. Puedo buscar por un recurso concreto de mi biblioteca, por ejemplo, yo podría buscar solamente los subrayados o las notas que he escrito en mi libro de devocionales por amor a Dios. Podría buscar en un libro en concreto de la Biblia qué notas o qué subrayados he escrito o dentro de un cuaderno. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero filtrar solamente y ver las notas de texto que yo he escrito en mi libro de Jeremías, despliego este menú para que me muestre más libros y cuando llego a Jeremías podré tener aquí las 276 notas que tengo acerca del libro de Jeremías. Para poder volver a mostrar todas las notas, hago clic en todos. Cuando también tenemos ya un número considerable de cuadernos de notas, podemos hacer clic en la lupa y buscar uno en concreto, por ejemplo, el de Esdras o Nehemías. También podríamos buscar ya no solamente tipos de notas o cuadernos específicos, sino que en este recuadro superior podemos buscar texto de dentro de nuestras notas. Por ejemplo, yo recuerdo haber escrito una nota acerca de la ceguera de Pablo. Si yo escribo aquí la palabra ceguera, Logos me va a buscar todas las notas que tengan la palabra ceguera, tanto si aparece en el título de la nota como si aparece dentro del texto de la nota. Pues bien, esta nueva utilidad es como una pequeña base de datos que nos permite encontrar de forma más fácil una nota o un subrayado que nos pueda interesar en un momento dado. Espero que os resulte de utilidad y la podáis poner en práctica. Un saludo.